que recibamos con un fuerte aplauso al doctor José Manuel López Estrada, licenciado en Pedagogía por la UNAM, maestro en Tanatología por el Instituto Mexicano de Psico-Oncología, doctor en Tanatología por el Instituto Mexicano de Psico-Oncología, diplomado en Educación en Equidad y Género, decano del área de investigación del Instituto, con el tema la situación actual de la tanatología en México. Adelante, por favor, doctor. Buenas tardes a todos. Bien, el trabajo que presento en esta ocasión es una aproximación a un estado del arte o un estado de la cuestión de la tanatología en México, desde una perspectiva de investigación cualitativa y pensando en la tradición de las ciencias sociales. Bueno, ¿qué queremos decir con la situación actual de la tanatología en México? En el desarrollo, expansión o crecimiento de las disciplinas y la ciencia, siempre se llega a un momento en el que debemos detenernos y preguntar, ¿cómo vamos? ¿Qué tanto hemos avanzado? ¿En qué dirección? ¿Qué aspectos nuevos se han introducido a nuestro campo? ¿Cómo debemos utilizarlos? ¿Cómo se han configurado o reconfigurado los límites de nuestra disciplina? ¿Qué se produce en términos bibliográficos y documentales? ¿Quién los produce? ¿Con qué metodologías? ¿Dónde está concentrado el saber de la disciplina? ¿Cuáles son las conclusiones a las que se ha llegado? ¿Y qué falta desarrollar y cómo? Bien, grosso modo responderé a estas preguntas. Hace 10 años, en el primer Congreso Internacional de Tanatología del siglo XXI, presenté en una mesa de trabajo una ponencia cuyo título era La situación de la tanatología en México. Desde entonces he realizado una aproximación a las condiciones que guarda la tanatología mexicana, recogiendo información a lo largo de estos años. Puedo decir que antes como ahora me sigue pareciendo importante que la enseñanza de la ciencia implica repasar las condiciones de su origen y de su desarrollo, así como el inventario de sus problemas teóricos, epistemológicos, técnicos, documentados y expuestos metodológicamente, y que un ejercicio de evaluación del desarrollo de la tanatología nos debe llevar necesariamente a mirar fuera del limbo, a las instituciones, organizaciones y grupos que enseñan, difunden y practican la tanatología. Cuando digo mirar fuera del limbo, significa precisamente observar con atención lo que otros hacen, para formarnos una idea del panorama de ideas, prácticas y experiencias que otros tienen de la tanatología. Pues una opinión doctoral sobre la situación debe expresar lo que hay en casa y lo que hay fuera de casa. El esfuerzo por reunir documentos, computar la información, sintetizarla e informarla ha sido lento. No siempre se nos abrieron las puertas ni se nos dio acceso a entrevistas que hubieran enriquecido este trabajo. Con ayuda de alumnos que realizan su servicio social, así como alumnos de doctorado, he logrado reunir un manojo de datos que, sin ser concluyentes, marcan una tendencia, y puedo entonces presentar ahora, grosso modo, repito, un estado del arte de la tanatología mexicana. Esperamos que esta información pueda ser publicada próximamente al interior del proyecto El Sudario de Penélope, que coordina la Dirección Académica y Vinculación Profesional a cargo de la maestra Lorena Polo Hernández, en colaboración con un servidor. Dicho informe es importante en varios sentidos. Primero, porque los profesores y doctorantes necesitan establecer un punto de referencia historiográfico, fechas,
lugares, personajes, instituciones, proyectos, un punto de vista sociohistórico, es decir, dar cuenta de las condiciones sociales y culturales que han permitido que la tanatología adquiera una mayor importancia médica, psicológica, pedagógica y social. ¿Cuáles han sido las preocupaciones sociales y el desarrollo de qué problemas nos han permitido crecer y legitimarnos? Por otro lado, es necesario un punto de partida de las investigaciones que emprendemos como docentes y doctorantes. ¿Qué está hecho y qué falta por hacer? Pero también, ¿qué falta por pensarse, por ser explicado, por ser problematizado? La que sigue, por favor. En resumen, queremos señalar la necesidad de un estado del arte o de la cuestión de la tanatología en México, las tendencias en el desarrollo de la tanatología en nuestro país, establecer criterios de periodización de dicho estado, identificar vacíos para determinar horizontes investigativos y caracterizar a la comunidad de tanatólogos, sus quehaceres y perspectivas. La que sigue. Empecemos pues por el primer punto. La necesidad de un estado del arte o estado de la cuestión de la tanatología en México. Diversos autores, sobre todo en investigación cualitativa, Benson y Lincoln, Hernández Sampieri, Taylor y Bogdan, Basilachis, mencionan que el estado del arte es una investigación documental de carácter crítico, que tiene por objetivo ofrecer un panorama previo al desarrollo de cualquier investigación. Se constituye como punto de partida de una investigación y como parte de los elementos actuales de un marco teórico. Como una operación metódica, se empezó a difundir en los años 80 del siglo pasado. En el área de educación, por ejemplo, podemos encontrar publicaciones que informan de estados del arte sobre diferentes temas que han sido investigados por sujetos, instituciones o grupos mexicanos. Se encuentran informes por décadas. Así, podemos encontrar información entre los años 1982, 1993, 1993-2002, 2002 al 2012 e informes parciales hasta el 2016. Son informes pormenorizados sobre la producción documental y bibliográfica de las investigaciones realizadas década por década, organizados por temáticas, prácticas docentes, sociología de la educación, género, administración escolar, políticas públicas, filosofía de la educación, etc. La APA ha recomendado desde entonces que en sus sugerencias para los informes de investigación incluir un apartado relativo al estado del arte, que muchas veces se traduce como antecedentes de la investigación, y ha sugerido además que los periodos de corte sean cada 10 años. El hecho es que en tanatología no contamos con una investigación de este tipo. Las razones más inmediatas y evidentes podrían ser: a nadie se le ha ocurrido. Pero también puede ser que no existan los recursos logísticos, tiempo, espacios, recursos humanos y materiales para ello, pues generalmente se realiza con apoyo de un equipo de trabajo cuyas tareas más significativas son recopilar y archivar documentos, realizar muestreos teóricos, establecer criterios de análisis, realizar resúmenes analíticos estructurados de cada documento, elaborar una rejilla o matriz de datos con todos los resúmenes y establecer tópicos y categorías de análisis, llegar a conclusiones y realizar esquemas de informe. En este sentido, debo subrayar que lo que aquí presento dista mucho de ser un estado del arte completo y exhaustivo, por lo que se puede tomar como un modesto intento de lograr un panorama general, lo cual es ya un paso muy importante, pues estamos trazando líneas de problematización para completar dicho proyecto. Por otro lado, la tanatología no cuenta con el mismo desarrollo que otras disciplinas, como la pedagogía, la sociología o la teoría política. Esto no debe ser un impedimento para avanzar en ello. Metodológicamente hemos procedido al análisis de 3 tipos de muestras: libros, artículos informando avances de investigación o investigaciones terminadas
y sondeos a diversas organizaciones, instituciones o grupos dedicados a la tanatología ubicados en la Ciudad de México. Hemos seleccionado 15 libros en cuyos títulos o nombres de capítulos se encontraba la palabra tanatología, pues nos interesa el uso y significado asignado a dicho término. En su totalidad, los libros reunidos provenían de las 3 principales instituciones de tanatología en el país: la Asociación Mexicana de Tanatología, Asociación Civil, el Instituto Mexicano de Tanatología, Asociación Civil, y el Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Ahora bien, ¿por qué limitar el uso la muestra al uso del término? Porque estamos tomando los libros no en su sentido teórico, lo que intentan explicar, sino como una fuente de ideas donde el término tanatología está asociado a estrategias argumentativas tendientes a definir identidades, pertenencias y prácticas, donde se juegan los significados de la tanatología, lo tanatológico, los tanatólogos, asumiendo que al no usar dicho término, los autores no se están identificando con estos ámbitos. Esto es, autores que hablan de la muerte, pérdida, duelo, secuestro, violencia o suicidio, al omitir el término tanatología, quedan fuera de dichos procesos de pertenencia e identidad. Así, por ejemplo, en Ruy Pérez Tamayo, si el libro que coordina titulado La muerte es un libro de tanatología, eso queda en la mente y en el imaginario de Ruy Pérez Tamayo, al que no tenemos acceso. A lo que tenemos acceso es a su discernimiento y exposición de ideas en el libro, en donde no emplea el término ni se refiere a la palabra tanatología. Recordemos que en la exposición de la primera regla del método sociológico, Durkheim enfatiza la importancia del concepto desde el cual se piensa el problema. Así que el concepto desde el que Ruy Pérez Tamayo piensa la muerte es la medicina, no la tanatología. De esta manera, al seleccionar artículos, empezamos con una muestra de 300 que tuvimos que reducir a 70, siguiendo el criterio arriba mencionado, que los autores identificaran expresamente como parte de una investigación tanatológica o tendiente a una teorización de este tipo. En lo que respecta a las entrevistas, no fue posible concertarlas con la ANTAC ni con el Instituto Mexicano de Tanatología, así como en otras organizaciones en las que nos tuvimos que conformar con visitar sus páginas web o leer su folletería. Logramos contactar y platicar brevemente con 5 organizaciones civiles que amablemente nos concedieron una charla breve, de la que pudimos obtener algunos datos. Después de haber analizado el material reunido, la evidencia nos llevó a formular las siguientes conclusiones, que serán los ejes de exposición de los puntos que voy a tratar. La tanatología se encuentra en un estado preparadigmático. Existe un orden del discurso tanatológico que identificamos como kubleriano. Lo tanatológico designa principalmente prácticas terapéuticas de tipo médico, psicológico o pedagógico. Vista la tanatología como un sistema de creencias y representaciones sociales que intentan dar respuesta al conjunto de problemas que nos planteamos respecto a la muerte, dichos sistemas poseen 2 vertientes, una paliativa y otra de esperanza. Son 4 los significados asignados al término tanatología: la ciencia de la muerte, el ámbito de cuidado al moribundo, cuidados al final de la vida y la ciencia del sentido de la vida y de la muerte. La oferta y la demanda de publicaciones y cursos de formación para tanatólogos se pueden ubicar en 3 niveles: voluntariado y grupos de autoayuda, profesionistas buscando capacitación en habilidades profesionales y competencias técnicas, y personas interesadas en realizar una investigación y obtener un grado. Se pueden caracterizar 3 tipos de tanatólogos: tanatólogos prácticos,
orientados a la resolución de problemas inmediatos en el ámbito clínico, investigadores teóricos, interesados en temas filosóficos y antropológicos, y aquellos que identifican duelo con tanatología. La que sigue, por favor. Para terminar con este punto, el estado del arte nos permite, como investigadores y como profesionistas de la tanatología, determinar las características de la comunidad a la que pertenecemos, conocer la producción teórica en el campo, el conjunto de problemas disciplinares que enfrentamos, los debates actuales y las condiciones materiales y legales en las que trabajamos. Aquí sigue. Además, un estado del arte es siempre la referencia obligada para situarnos dentro de una comunidad de sentido y de lenguaje, puesto que incluye un barrido de la producción bibliográfica y documental del campo. Nos pone en contacto con los tópicos académicos, teóricos y metodológicos de actualidad y nos señala un horizonte de desarrollo. La que sigue, en términos generales, nos indica. Bien, a continuación intentaré desarrollar algunos de los puntos mencionados. La que sigue, por favor. La tendencia en el desarrollo de la tanatología en nuestro país, se observa que la formación de tanatólogos de nuestro país está alrededor de 5 instituciones: la ANTAC, el Instituto Mexicano de Tanatología, el Instituto Mexicano de Psico-Oncología, la Sociedad Española Internacional de Tanatología y la Universidad Gestal. Recordemos que la Asociación Mexicana de Tanatología, asociación civil, quedó constituida en 1988 a cargo del doctor Luis Alfonso Reyes Ubiría. El Instituto Mexicano de Tanatología, asociación civil, IMT, se formó en 1996, cuya figura principal es Teresita Tinajero. El Centro de Tanatología y Terapia de Duelo, ahora dependiente del Instituto Mexicano de Psico-Oncología, nace en 2003, fundado por el doctor Marco Antonio Polo Scott y la doctora Beatriz Chávez Contreras, mientras que la presencia en México de la Sociedad Española e Internacional de Tanatología, CEIT, se establece en el 2006. El caso de la Universidad Gestal es particularmente interesante. Fundada por Héctor Salama en 1983, no tiene ningún programa de formación en tanatología, pero de un modo o de otro, se terminó siendo semillero de tanatólogos que se inclinaron por la teoría gestal para atender procesos de duelo y con apoyo para trabajar psicoterapia con enfermos crónicos o terminales. Al revisar el currículum de los autores de los documentos revisados, nos dimos cuenta que algunos de ellos eran egresados de la Universidad Gestal. Encontramos también que dichas instituciones son el paso obligado para la formación de asociaciones o grupos de autoayuda y apoyo a personas en duelos. Por ejemplo, Margarita Bravo Mariño, autora de un artículo muy citado y referido por otros tanatólogos, ¿qué es la tanatología?, publicado de manera digital por la UNAM en 2006. Fue colaboradora de Daniel Bejar, ambos colaboradores del Instituto Mexicano de Tanatología, asociación civil, al mismo tiempo que desarrolla la primera red de apoyo para padres de familia con niños con capacidades especiales y participa en la Fundación Misión de Vida, asociación civil, y es coordinadora en grupos de apoyos para personas que han perdido un ser querido. Otro caso es la psicoterapeuta Mili Dierix, autora de un libro sobre cómo vivir y tratar el lupus, fundadora de grupos de encuentro y psicoterapia para personas con lupus y doctorante en tanatología por el Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Otro ejemplo, la psicóloga Verónica Paulín Fernández, quien es vicepresidente del área científica de la ANTAC y además, desde hace 6 años, brinda ayuda en la superación del duelo y cuenta con el grupo de apoyo de tanatología GAP en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, al cual acuden en promedio 600 personas al año. Así que, en algunos casos, autores de nuestra muestra documental son egresados de alguna de las instituciones ya mencionadas
y al mismo tiempo fundaron o participan en grupos, clínicas o asociaciones civiles que brindan apoyo, acompañamiento, talleres, pláticas o diplomados en tanatología, duelo o cuidados paliativos. Este es un punto muy importante porque entonces pareciera ser que en la formación del tanatólogo hace falta aquí algo que tenga relación a la capacidad de gestionar, coordinar y dirigir grupos de autoayuda. La que sigue, por favor. Por tanto, el innumerable grupo de voluntariados y autoayuda en nuestro país se forman a partir de un líder que ha pasado por una experiencia de pérdida, violencia o desastre, decidiendo transmitir su experiencia, poniéndola al servicio de otros que han pasado por vivencias parecidas y que, en su mayoría, esos líderes han cursado alguna capacitación por alguna de las instituciones mencionadas. Bien, eso es algo interesante porque entonces la tanatología se difunde, se expande y se consolida desde abajo. Es decir, no, la tanatología en México no es un proyecto institucional, una política de gobierno, sino una movilización social por necesidades concretas. Las necesidades que tienen que ver con enfrentar una enfermedad en cuyas instituciones se carece de apoyo psicológico. La necesidad de enfrentar acontecimientos adversos como violencia, secuestro, asalto, y no encontrar apoyo más que el reunirse con otros iguales y compartir la experiencia. Y entonces pareciera ser que la tanatología ha estado sobreviviendo, desarrollándose y pensándose desde abajo. Bueno, puntualicemos algunas cosas. Si atendemos al conjunto de creencias y representaciones sociales puestas en la tanatología, así como los fines que se le atribuyen, podemos dividir el conjunto de fuentes consultadas en dos grupos. Uno, los que dan preeminencia en sus argumentaciones a la salud, la atención al dolor, la calidad de vida, la calidad de las representaciones y de las relaciones interpersonales, una muerte considerada desde la ética y los derechos humanos, evitar el encarnizamiento terapéutico, etc. A este grupo lo he categorizado como sistemas de paliación. 2. Los que dan preeminencia al perdón, la aceptación, el sentido del dolor y el sufrimiento, morir en paz y tranquilos, la muerte como tránsito aún más allá. A este grupo de sistemas lo he llamado sistemas de esperanza. Por tanto, la tendencia en el desarrollo de la tanatología en México se ubica en estos dos ámbitos ideológicos, en sistemas de paliación y en sistemas de esperanza. Si atendemos al uso y significado del término tanatología, la muestra en su totalidad se ubica en 4 categorías. 1. Tanatología como ciencia de la muerte. Los que definen así a la tanatología escriben 3 argumentos: Thanatos, muerte; Logos, ciencia o tratado. Por tanto, la ciencia de la muerte. Otro argumento es la manera en que la definió Elias Meshkov en 1901, y con él se establece entonces una tradición de estudiar a la muerte desde distintos enfoques disciplinares. Así tenemos sociología de la muerte, antropología de la muerte, psicoanálisis de la muerte, filosofía de la muerte, etc. Este es también uno de los argumentos que establece Edgar Morin y Luis Vincent Thomas, pero con una distancia enorme en términos epistemológicos, puesto que Edgar Morin lo establece desde la ciencia de la complejidad y Luis Vincent Thomas desde un intento integrativo tanato-antropológico. La segunda categoría define a la tanatología como el ámbito de cuidado al moribundo. Esta afirmación aparece primero en Daniel Béjar y después en Margarita Bravo Mariño. Son los artículos y el libro más lejano en el tiempo en donde encontré esta cita. Repetida incansablemente en las vecinas de la ANTAC y en otras publicaciones realizadas por colaboradores del Instituto Mexicano de Tanatología. La cita de Daniel Béjar dice que Elizabeth Kubler-Ross definió ella misma a la tanatología de esa manera, pero en ningún artículo o libro se menciona o se refiere la cita exacta.
Todo parece indicar más bien que la doctora Kubler-Ross realizó un comentario en el libro La Rueda de la Vida diciendo: esto se parece a eso que se ha dado en llamar tanatología. La tercera categoría se ubica en el ámbito profesional de las enfermeras y enfermeros, donde la literatura del campo y los artículos producidos hacen mayor referencia a la tanatología como cuidados al final de la vida, asociados a los cuidados paliativos. Y por último, una cuarta categoría entiende a la tanatología como ciencia que estudia el sentido de la vida y de la muerte. Es comprensible tal definición si entendemos al hecho de que algunos grupos e instituciones de tanatología han adoptado la logoterapia como parte de su marco teórico. A este respecto vale la pena recordar aquí las palabras del doctor Marco Antonio Polo Scott. Por eso he insistido en considerar a la tanatología como el estudio de la percepción de los procesos de vida y muerte en el ser humano. Y lo digo ahora porque no trato de establecer ningún criterio para nosotros, sino solamente exponer un panorama. En más del 90% de los documentos revisados, las instituciones consultadas y las personas que fueron sondeadas se toma a la doctora Kubler-Ross como eje para caracterizar a la tanatología. Cuando se define en un sentido distinto al ámbito de cuidado al moribundo, entonces se reacciona y se esgrima las 5 fases de los mecanismos de reacción que describe en el libro sobre la muerte y los moribundos, mal llamadas fases del duelo. Se define además la tanatología como parte de las ciencias de la salud, restringida al ámbito hospitalario, cuyos escenarios los constituyen médicos, el paciente, la familia. Por tal razón, concluyo que el orden del discurso tanatológico en México es kubleriano. La que sigue. El discurso en Michel Foucault designa una relación entre el saber y el poder. Afirma que en toda sociedad la producción del discurso está a la vez controlada, seleccionada y redistribuida por cierto número de procedimientos que tienen por función compurar los peligros, los poderes, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y temible materialidad. En el caso de la tanatología, no nos referimos a los poderes del Estado, sino a los poderes que se asumen como representantes de la moral y la defensa de la vida. Desde ahí se sanciona lo no kubleriano, como raro, extraño, obsceno y hasta demoníaco, como es el caso de la hipnosis, desde algunos pensamientos religiosos radicales. El orden del discurso significa no poder pensar lo tanatológico, sino desde una única mirada. Resulta curioso que precisamente en el propedéutico para ingresar al doctorado en tanatología, el proceso de inducción siempre nos lleva a deskublerizar el pensamiento de los candidatos. El problema de la periodización, la que sigue por favor. El problema de la periodización en el desarrollo de la tanatología en México. La tanatología en México es preparadigmática. No hay corrientes teóricas generalizadas y consensuadas. Hay escuelas. Cada escuela posee sus saberes, sus códigos, sus historias y sus fundadores. Se hacen publicaciones y se realizan congresos. Sin embargo, es de esperarse que una integración y articulación de las distintas posturas, intereses, logros y experiencias mexicanas sean recuperadas por las instituciones públicas de educación superior que empiezan a integrar en sus planes y programas de estudio contenidos relativos a la tanatología y que han recurrido a lo que existe en México para formar sus bibliografías y contenidos. Necesitamos integrar para sumar y diferenciar, de esa manera superar dicho estadio. Recapitulando, en términos epistemológicos y teóricos, concluyo que no hay una comunidad nacional de tanatólogos debidamente conformada y estructurada alrededor de un corpus teórico y de un consenso respecto a las estrategias y criterios en la producción de un saber tanatológico, es decir, un paradigma, sino un conjunto de escuelas y de grupos pequeños y dispersos. Sin embargo, existe un fuerte interés en su desarrollo,
lo que demuestra el creciente número de maestrías que se están ofertando a lo largo del territorio nacional y el doctorado en el Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Parece ser que la legitimación de una corriente y de algún conjunto de criterios para la producción teórica en este momento depende de la expansión y colocación de nuestros alumnos y de nuestras personalidades. Apostarle a esta estrategia nos puede llevar otros 10 años, pero cabe mencionar que esta estrategia le ha funcionado al INCO. Nos alegramos de saber que alumnos y exalumnos de nosotros están realizando proyectos tanatológicos en instituciones como la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Pedagógica Nacional, el Colegio Militar, el Colegio de Bachilleres, las vocacionales, que incluso algunos de nuestros exalumnos son docentes en el Instituto Mexicano de Tanatología o coordinan alguna clínica tanatológica. Por otro lado, no hay una corriente teórica desde la que se puede establecer un diálogo e intercambio de opiniones, planteamiento de una problemática o regulación de las prácticas, sino un orden del discurso, desde donde se sanciona lo que es y lo que no es tanatología, legitimando un sistema ideológico sustentado en ideas religiosas y metafísicas. Por último, la que sigue, por favor. Una historia de la tanatología en México no se ha escrito. Es una tarea pendiente de la tanatología social. Debemos mencionar, por otro lado, que los temas más recurrentes en la muestra analizada se refieren en primer lugar al duelo, después a la actitud ante la muerte, el miedo, la angustia y el enfermo terminal. Los temas son recurrentes al punto que se repiten y en algunos casos hasta se plagian. Como ejemplos, si comparamos el texto de Daniel Béjar, Un buen morir, con el artículo de Margarita Bravo Moinho, que es la tanatología, encontraremos líneas y hasta párrafos muy parecidos, apenas con algunas variaciones gramaticales, pero ninguno refiere al otro. Otro caso lo encontramos en la transcripción de la conferencia Grandes retos para la tanatología del siglo XXI, dictada por Alfonso Miguel García Hernández, presidente de la CEIP, donde copia y repite algunos argumentos de Francesco Campione en el Manifiesto de la Tanatología. Diría con Platón, ya nadie se siente en la obligación de justificar lo que piensa y lo que dice, como si todo y cualquier cosa valiera lo mismo. La que sigue, por favor. Los posibles horizontes de la investigación tanatológica. Primero, lo histórico, el origen y el desarrollo de los acontecimientos o hechos historiográficos, su importancia social, médica, psicoterapéutica y educativa, caracterización de un desarrollo teórico que nos permita identificar escuelas, corrientes y tendencias para configurar un diálogo académico. La que sigue, por favor. Las prácticas. El doctor Paul Scott mencionó el día de ayer los criterios para caracterizar lo que se puede entender como tanatología y lo que no es. Para ello, nos propuso pensar a la tanatología en 3 ejes o dimensiones. Primero, el eje de los acontecimientos, donde podríamos ubicar enfermedad, suicidio, homicidio, accidente fatal, crimen organizado. El eje de los acontecimientos. Después, el eje de los sujetos, donde podemos ubicar la familia, enfermo, paciente, víctima, equipo profesional. Y por último, el eje del tiempo tanatológico, el pre, durante, el post. La combinación de estos ejes podría darnos puntos de problematización, ámbitos de acción, ideas concretas sobre qué podría estudiar o sobre qué podría escribir. Nos da una combinación aproximada de 45 actividades, pero falta el otro aspecto. Esos ámbitos, cada uno de esos ámbitos pueden ser vistos desde cada campo, desde el campo de la tanatología social, la tanatología educativa, la tanatología médica o la psicotanatología. Eso nos llevaría a un
panorama, a un horizonte, a una combinación enorme de actividades. Pero también están las otras actividades que están realizando nuestros egresados y que podrían ser incluidas también en estos ámbitos, como es el caso de la formación de grupos de autoayuda. Bien, a esto podríamos llamarle matriz de prácticas tanatológicas, que deben derivar en una matriz de teorizaciones e investigaciones, si cada aspecto lo conformamos desde cada campo: la tanatología médica, la psicotanatología, la tanatología social o la tanatología educativa. La que sigue, por favor. Los fundamentos teórico-metodológicos, áreas temáticas, discusiones epistemológicas, relación con otras disciplinas, especificidad del campo tanatológico y del perfil de los tanatólogos en sus diferentes niveles: diplomados, maestría, doctorados. La que sigue. Bien. Los tanatólogos mexicanos, sus quehaceres y perspectivas. En este punto de la exposición considero, de una manera o de otra, que ya hemos respondido a estas preguntas: ¿qué hacen los tanatólogos? ¿Dónde lo hacen? Etcétera. Por lo tanto, nos vamos a las conclusiones. Ya que sí. Me gustaría terminar con un balance para el INPO. En los últimos años, quien nos dirige, el doctor Marco Antonio Polostor, la doctora Beatriz Chávez Contreras, han tomado algunas decisiones y han hecho andar algunos proyectos que, tal vez sin pensarlo, nos colocan en la exigencia de un mayor desarrollo teórico, una mayor profesionalización en los empleados y servicios que ofrece la institución, así como el fortalecimiento de nuestra vida académica. Dichas decisiones fueron: haber dividido a la tanatología en campos nos lleva a resolver dos cuestiones: la polaridad ciencias de la salud, ciencias humanas, y por consiguiente salud y formación como pilares del proyecto de una ciencia llamada tanatología. 2. Nos lleva también a plantear la necesidad de una filosofía primera que nos sustente: antropología filosófica o metafísica. No estoy eligiendo una, simplemente mostrando la problemática. El siguiente punto: el doctorado en tanatología como proyecto institucional nos coloca en la obligación histórica de convertirnos en un baluarte de la tanatología en México, lo que implica el desarrollo de planes de estudio fuertes y bien organizados para asegurar que los docentes transmitan un proyecto, una identidad de tanatólogos y una pertenencia a un grupo de expertos. La formación de un colegio de tanatólogos nos pone en camino de desarrollar una publicación que exprese y difunda la voz del colegio y necesariamente el diseño de investigaciones institucionales. Estoy seguro que en los próximos 10 años estaremos contando otras historias, otra nueva situación de la tanatología construida bajo la tendencia que esperamos empiece a despuntar desde el limbo, como ya lo ha hecho. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Reciba este reconocimiento por parte del Instituto Mexicano de Psicología por